Amados hermanos y amigos, les habla su hermano José Ramírez, y la razón por la que yo envío estos audios es porque el Espíritu Santo me ha inquietado, me ha revelado pues que el tiempo es corto y alguien debe despertar, y lo único que despierta a una iglesia que duerme, a un creyente alejado, es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso la antorcha de la palabra de Dios no debe apagarse en ningún lugar. Estoy hablando de la predicación genuina y auténtica que revela la perfecta y eterna voluntad de Dios. Y estos mensajes los he enviado a muchas partes del mundo, y yo sé que ha llegado muy lejos, porque la palabra de Dios corre y es glorificada cuando se es enseñada, predicada y expuesta bajo el temor de Dios y una plena relación con Dios y su Santo Espíritu. Quiero leer ahora mismo 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es una metáfora muy apropiada para que podamos entender la exigencia de Dios a que seamos no solamente un soldado, sino un buen soldado de Jesucristo. Cristo es nuestro capitán, y nosotros, como soldados suyos, tenemos una lucha real y activa en contra de las fuerzas del mal, fuera y dentro. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13, él evidencia la existencia de las fuerzas del mal, y de paso nos describe la estructura y organización de estas tinieblas que batallan en contra de la obra de Dios, es decir, de la iglesia de Jesucristo. Aquí yo puedo ver las cualidades de un buen soldado de Jesucristo, y veo 5 cualidades vertebrales en el carácter de un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo debe ser, primero, aceptado. Esto es tomado. Esto es un proceso de selección, es decir, elegido. No todos son aptos para ser soldados. En el proceso de selección de las Fuerzas Armadas, de cualquier academia militar, en cualquier lugar del mundo, existe una especie de filtro en donde el candidato o aspirante se somete a una serie de rigurosos exámenes, tanto físicos como médicos y psicológicos. A estas pruebas es necesario que el candidato se someta. Los defectos físicos o psicológicos que resulten de esas pruebas pueden ser un estorbo para ingresar a una academia militar, a las Fuerzas Armadas de cualquier nación. Así también nuestro Dios es muy exigente en relación a la calidad de su ejército, a la calidad de sus soldados. Los defectos morales y espirituales estorban para ser un buen soldado de Jesucristo. A Él le toca escoger. Él toma para sí. Por eso dice, escogidos de Dios. Pero mire la selección del Señor. Él ha escogido lo débil, lo menospreciado del mundo, lo rechazado. Él es el único general que convierte a un inútil, a un inservible y quizás hasta un desechado en un valiente guerrero que hace temblar a las tinieblas y derriba las puertas del infierno. Segundo, debe ser separado. Ninguno, dice, se enreda en los negocios de la vida. Un oficial es una persona que ha considerado el tipo de vida que va a tener en la Armada y lo acepta profesionalmente. No hay excusa para no salir a una misión cuando lo envía su superior. Él está vistiendo un uniforme y portando las armas que representan a su nación. A partir de ese momento cambian sus prioridades y perspectivas de vida. Tiene que dejar casa, familia, hijos, amigos, todo por el llamado de su deber. Simón Bolívar dijo, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Ese oficial no pone peros. Entonces, todo lo que estorbe en el servicio de Dios debe ser abandonado.
Y dice, buscad primeramente el reino de Dios. Esto es que mientras uno está buscando el reino de Dios, no hay lugar, no hay ni siquiera una posibilidad de que nos enredemos en los negocios de la vida. Tercero, debe ser consagrado. Segunda de Timoteo 2:4 dice, a fin de agradar a aquel. Romanos 12:1 y 2 nos habla de presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio, es decir, consagrado, sacrificado. Sin consagración no se puede ser un buen soldado de Jesucristo. Fíjate que dice soldado de Jesucristo, porque hay soldados de la iglesia, de los hombres, del líder y hasta de la organización que en realidad no son soldados de Jesucristo, porque el centro y la motivación de su servicio no es el capitán eterno del cielo, sino el hombre de la tierra. Entonces, consagrarse es decidirse a apartarse de cualquier cosa, persona o motivación que lo aleje del supremo llamamiento. La consagración puede ser un proceso muy doloroso, pero es necesario para que seamos considerados buenos soldados de Jesucristo. Abraham se separó de su tierra y de su parentela y llegó a ser el padre de la fe y el padre de la nación de Israel. Jesús se separó de su deidad y de su lugar en la eternidad al lado del Padre y vino a padecer por causa del mensaje que recibió de su Padre. Cuarto, dice, sufre penalidades. Sufrir es soportarlas. Jesús todo lo soportó para cumplir su misión redentora y expiatoria. Estoy hablando de obedecer a Dios, no a los hombres que usan su posición ministerial para tener súbditos y no hermanos. Entonces Jesús dice, si a mí me persiguieron, si a mí me rechazaron, si me calumniaron, si me persiguieron, con vosotros harán lo mismo. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Pero no te desalientes, dice el capitán. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Segunda de Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y quinto, debe ser vaciado del yo. Cuando dice vestíos de toda la armadura, vestirse de la armadura de Dios, no de la tuya, es revestirse de la naturaleza de Dios, porque no es tu armadura, es la de Dios. Por eso es tan efectiva, porque ningún hombre puede tener éxito en la lucha espiritual contra las tinieblas a menos que vaya revestido de Dios. ¿Qué significa vestirse de la armadura de Dios? Esto significa que ya no tenemos confianza en nuestra carne, en nuestro intelecto, en nuestras posibilidades y probabilidades, sino que somos totalmente dependientes de Dios. Cuando tú te pones la armadura de Dios, en ese mismo instante cambias de naturaleza, pasas de lo natural a lo sobrenatural. Cuando tú te vistes de Cristo, entonces la victoria es segura. Esto está prometido en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58, que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Las murallas del enemigo caerán delante de un hombre o de una mujer que está revestida de Cristo. Shalom, mis queridos hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos llamaste de las tinieblas a la luz. Éramos vil y despreciado del mundo, mas ahora somos tu pueblo, somos el ejército vencedor, el único ejército que garantiza su victoria en la batalla de rodillas delante de un Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cultivar estas cualidades en nuestro espíritu para representar con dignidad tu nombre, tu evangelio y el reino que tú trajiste a la tierra. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia y también por todo ese poder y toda esa garantía de victoria que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora entiendo lo que tu palabra quiso decir cuando tú dijiste, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Señor.